Bien, después de escuchar los fundamentos de la doctora María Carolina Castaño, tomamos contacto con nuestro móvil, siempre siguiendo hablando de este tema, por supuesto. Adelante, Lisandra, buen mediodía para vos. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo va? Buen Bien. mediodía. Así es, vamos a ver cómo se va a proceder a este desalojo, esta resolución que, como recién escuchamos, fue dada hoy, dada a conocer por la jueza Castaño, y ahora nos encontramos con la ministra de Gobierno de aquí de la provincia de Entre Ríos, la doctora Rosario Romero. Bueno, en el caso extremo va a intervenir la policía, esto quedó en claro, ¿no? Bueno, el sistema de derechos en el que estamos indica que lo más prudente para cualquier litigio judicial es que las partes acaten las decisiones de la justicia. Por lo tanto, aprovecho la instancia del medio para hacer una convocatoria a la razonabilidad y a ser prudentes y acatar los fallos judiciales. ¿En qué colaboramos nosotros desde el Poder Ejecutivo? Bueno, está claro que la policía ha sido oficiada por la jueza dispuso la restitución inmediata del inmueble y en tal sentido ofició al jefe de policía dándole la orden de que vaya a notificar y a pedir que se restituya el inmueble a Dolores Barbero de Echeverre y a sus hijos. Bueno, allí la policía irá, notificará, ya está en camino el jefe de policía y si no, la policía se encuentra autorizada a hacer el desalojo del inmueble. En términos jurídicos se llama lanzamiento, en realidad es un desalojo que nosotros obviamente, insisto en esto de la razonabilidad, de acatar las sentencias judiciales. Siempre hemos dicho desde el gobierno de la provincia que se trataba de un pleito con una base familiar que derrama en otras consideraciones políticas de un lado o de otro, pero no deja de ser un pleito, como ustedes habrán escuchado, los amplios fundamentos de la doctora Castaño precisamente hablaron de todo el proceso de herencia, de la sociedad. Sobre eso se hicieron muchísimas consideraciones. La jueza llega a la conclusión de revocar el fallo de primera instancia, por lo tanto ahora debemos acatar nosotros porque nos imponen la decisión judicial y así debe ser en un sistema de democracia. Como conclusión yo podría decir, para aquellos que pensaban lo contrario o por ahí sostenían cosas distintas, el gobierno de la provincia se mantuvo con un equilibrio en estos casos, vimos el conflicto familiar, vimos la puja de las partes, tratamos de intermediar con la policía con un rol pacificador y de resguardo de la integridad física de ambas partes. Lo mismo seguiremos haciendo y la jueza, la doctora Carolina Castaño, ha ordenado una notificación primero, una desocupación del inmueble y solamente en el caso de que esto no ocurra por voluntad de las personas que se encuentran adentro, intervendríamos con la fuerza pública. Sonia. Sí, gracias Lisandra. Doctora Romero, muchísimas gracias por esta comunicación. Preguntarle si tiene información de cómo está el ambiente en estos momentos allí en Casa Nueva. ¿Hay todavía ese grupo de ruralistas, de dirigentes que apoyaban a los hermanos Echeverre? ¿Hay alguna otra gente? ¿Qué información tiene a esta hora? Sí, Sonia, buen mediodía a todos ustedes. Sí, tengo la información de que todavía hay un grupo afuera, integrado por la familia, básicamente por la familia Echeverre, los que litigaban en contra de Dolores en este caso, y hay un grupo de personas no muy numeroso, y la situación en el lugar es de paz, es decir, la policía está siempre en ese rol, en el rol de sostener el orden, de dialogar con las partes. Lo mismo seguiremos haciendo y creemos que finalmente la sentencia judicial va a ser acatada. Bien, por otro lado, bueno, preguntarle también cómo ha sido el rol de la policía, el rol concretamente durante todos estos días, ¿no? Bueno, ha sido difícil, por cierto, para nuestra policía. No es sencillo estar en el lugar porque los momentos de tensión se vivieron con manifestaciones de un lado y de otro. En esos momentos de tensión, la policía a veces asistió con consejos a las partes, con pedidos de prudencia, no respondiendo a agresiones que tuvimos, agresiones verbales o a críticas hacia la labor policial. De un lado y otro se critica la labor policial, le criticaron que lleváramos, por ejemplo, alimentos, cuando eso era una disposición de la justicia. También desde los que están adentro también le criticaban a la policía como que protegía
protegía a los ruralistas y en realidad la policía protege a todos. Nosotros como gobierno nos hemos mantenido en una posición de ecuanimidad, sin inclinarnos a favor de ninguna de las partes, porque comprendíamos que se trataba de un conflicto judicializado. Y así lo seguimos comprendiendo y en este sentido somos auxiliares de la justicia. Doctora, le comento, esta es una información que nos está llegando en estos momentos. Está hablando Dolores Echeverre y dice concretamente que no se va a ir de Casa Nueva, que la van a sacar muerta. Esa es la expresión que ha utilizado. ¿Qué piensa usted que puede llegar a pasar si se produce una resistencia por parte tanto de Dolores Echeverre como de la gente que está con ella de aceptar este desalojo? Bueno, en realidad, si vivimos en un mundo organizado como república, vivimos en una república argentina, hay división de poderes y vivimos en un mundo que tiene normas. Las normas están hechas para ser respetadas, no solamente cuando nos favorecen, sino también cuando no nos favorecen. Entonces, le invito a Dolores a razonar en ese sentido. Respeto su sentimiento, si se quiere, o su tristeza, pero de ninguna manera eso convalida a un desafío de una sentencia judicial. Yo creo que la prudencia tiene que imperar. Vamos a tratar de dialogar, vamos a tratar de conversar. Yo creo que si pudiera aconsejar, aconsejaría mucha prudencia y aceptación de las cosas, sin perjuicio de todas las acciones judiciales que se pueden continuar. Claro, ayúdenos a entender, doctora, usted que es una mujer del derecho, cuando se conoció la parte resolutiva de la jueza Carolina Castaño, enseguida el abogado que representa en este caso a Dolores dijo que era casi seguro que iban a apelar al Superior Tribunal de Justicia esta decisión. Pregunto, desde el desconocimiento, si se apela por parte de la gente de Dolores Echeverre, ¿igualmente ellos tienen que dejar Casa Nueva o existe la posibilidad de que ellos se queden en Casa Nueva mientras apelan al Superior Tribunal de Justicia? Bueno, si se concediera algún recurso de apelación, casación o el que fuera, al concederse el recurso se puede determinar una suspensión. Pero yo no tengo a la vista ninguna suspensión. Nosotros, ¿cuáles son las consecuencias de esta resolución judicial después de una apelación en una medida cautelar? La consecuencia es que se tiene que cumplir. Si hubiera algún recurso interpuesto que dispusiera la suspensión de la medida, en ese caso las partes tienen que acatar la suspensión de la medida. Hasta tanto eso no ocurra, las cosas tienen que ocurrir como lo determinó la jueza Carolina Castaño. Claro, la jueza Carolina Castaño ha dicho la restitución provisoria e inmediata, claro. Exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, estaremos atentos entonces a lo que ocurra en Casa Nueva en relación, a esta postura que ha expresado evidentemente Dolores Echeverre luego de esta resolución judicial. Y le hago una última consulta porque no puedo dejar de hacerlo también. La cuestión política obviamente se ha metido, se ha introducido en estas cuestiones. Ni bien conocido el fallo de Castaño, Luis Miguel Echeverre ha dicho hace unos instantes nada más que esta usurpación, esta ocupación de Casa Nueva estuvo fomentada por el presidente Alberto Fernández, por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el gobernador Bordet, por gente del Ministerio de Gobierno y Ministerio de la Producción que no se acercaron a solidarizarse con los hermanos Echeverre y con Leonor Barbero Marcial. ¿Qué dice usted ante semejante acusación? No, eso de ninguna manera es cierto, de ninguna manera. Nosotros, es más, yo personalmente tuve mensajes e intercambio con todas las partes, pero con todas las partes, con gente que está adentro del predio, con Luis Echeverre dialogué también, con su abogado he tenido intercambio, he intercambiado con todos y nosotros desde el gobierno tuvimos siempre la misma posición. Incluso el gobernador claramente ha dicho, el presidente de la República, hoy un documento de la Iglesia, nosotros estamos en un sistema de derechos, tenemos una constitución, tenemos un código civil, el derecho de propiedad existe en la Argentina y acá se trataba de una discusión en que una heredera en el sucesorio, en una sucesión indivisa, decía que tenía una parte. Nosotros insistimos en la defensa de nuestro sistema normativo y en eso el gobernador ha sido completamente coherente. Nunca nos hemos posicionado a favor
de los intrusamientos o de la toma de tierra, nunca. Al contrario, el ministro de Producción ha sido muy claro desde los primeros momentos. Lo que ocurre es que cuando había un debate familiar, una sentencia de primera instancia o una resolución de primera instancia que decía lo contrario, está claro que el juez Flores vio razones en Dolores Echeverre y así las expresó. Bueno, existe un sistema normativo y una justicia independiente que luego revisa esa decisión y nosotros siempre dijimos que íbamos a acatar las decisiones judiciales, no esta utilización política para colocarnos a nosotros como que favorecemos de algún modo la toma de tierras o la violación del derecho de propiedad, siempre la hemos desmentido, la sigo desmintiendo. Me parece que el presidente de la Nación ha sido totalmente claro con sus expresiones públicas y hasta la Iglesia en un documento emitido en el día de hoy se ha pronunciado sobre el tema. Yo creo que el pretender desplazar este debate de la familia Echeverre al terreno de la política es equivocado, intencionalmente equivocado. Bueno, ahí estábamos justamente viendo imágenes de dirigentes del PRO como Patricia Bullrich acompañando a los hermanos Echeverre. También estuvo, bueno, quien fuera integrante de la fórmula que pretendía, digamos, seguir en la presidencia, Miguel Ángel Pichetto. Y quiero compartir con usted, si usted nos está escuchando bien, un audio precisamente de Dolores Echeverre. Lo escuchamos y reflexionamos al respecto. ¿Cómo no? La justicia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos, a favor de los corruptos. Esto es un ejemplo de lo que yo viví a través de estos 11 años de calvario. Siempre, cada vez que yo trato de ejercer mis derechos hereditarios, mis derechos naturales, siempre la justicia de Entre Ríos favorece a los corruptos, acepta sus órdenes. No voy a salir de acá, me van a tener que sacar muerta. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Estas son las declaraciones que acaba de hacer Dolores Echeverre, con lo cual uno piensa, estima que podría complicarse precisamente el accionar de la policía, que depende de su ministerio, doctora, a la hora de intentar hacer cumplir el mandato judicial, ¿no? Bueno, yo reitero un llamado a la razonabilidad, a la aceptación de las sentencias. Las sentencias no son solamente valiosas si nos favorecen, también lo son si no nos favorecen. Y no es cierto que nuestra justicia entrerriana sea de la calidad que aprecia Dolores Echeverre. Para nada comparto ese concepto. Tengo mucho respeto por el juez Flores. Es un juez de familia, es un juez subrogante que resolvió en primera instancia como juez de garantías y muchísimo respeto por la jueza Castaño, quien ha hecho toda una carrera en el seno del Poder Judicial y que es insospechada, completamente insospechada de acudir en beneficio de algún sector de la política o de intereses en particular. No me cabe duda que falló conforme a derecho y a sus convicciones, lo mismo que lo hizo el juez Flores. En materia de derechos, como siempre, podemos apreciar que los jueces evalúan pruebas y evalúan las posiciones de las partes. Seamos respetuosos de eso y desafiar una sentencia judicial no me parece el mejor camino. Doctora Rosario Romero, titular del Ministerio de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, muchísimas gracias por este diálogo. Gracias, Sonia. Hasta luego. Hasta luego.